pregunta y más centrada un poco en el sector educativo, pero que tiene que ver con la diversidad es cómo aprenden los niños y qué tiene que ver con la diversidad. Esa pregunta tiene dos patas. La primera pata son los niños y la segunda pata es cómo se aprende. Empecemos por los niños. Sobre los niños se puede decir muchas cosas, pero una de las cosas que se puede decir de manera tajante, igual que esto que estamos viendo tan maravilloso, es la respuesta a una pregunta. Y la pregunta es, ¿los niños son homogéneos o son diversos? Y uno le pregunta esto a cualquiera y todo el mundo contesta lo mismo, son diversos. El problema es cuando miramos las prácticas, ahí el cantar es otro. Pero desde el punto de vista del discurso, todos estamos de acuerdo, los niños son diversos, maravillosamente diversos, y hay que enfatizar la palabra maravillosamente. Grandes, chiquitos, gordos, flaquitos, más oscuros, más claritos, más guerreros, más reposados, unos más hábiles para esto, otros más hábiles para lo otro. Los niños son diversos. Y esto es fundamental que lo interioricemos porque, repito, eh, el discurso a todos nos sale fácil, que son diversos. Cuando miramos las prácticas, a pruebas estandarizadas, escalas normatizadas del desarrollo, criterios de ingreso a la escolaridad, criterios de promoción, evaluaciones, currículos, didácticas, rúbricas, todo lo que uno quiera, la práctica va en contravía. La práctica va como que los niños sean absolutamente homogéneos. Y esa es una absoluta tragedia, pero además es un contrasentido biológico. Entonces, la primera pata es niños. Y con niños hay que decir que son diversos. Y la segunda pata es aprendizaje. Los niños aprenden, todos aprendemos, sí o sí. Aprender no es una opción, aprender es un imperativo. Y los niños aprenden sí o sí, porque sus cerebros, todos, íntegros todos, porque sus cerebros están programados biológicamente para aprender. Los cerebros de los niños y los niños, por lo tanto, no pueden escoger si aprenden o no aprenden. Los cerebros de los niños y los niños aprenden sí o sí, porque no hay opción. Otra cosa es que se aprenda bien, porque si yo aprendo que 4 más 2 son 17, pues lo aprendí, pero lo aprendí mal. Si yo aprendo que la manera de tramitar mi diferencia contigo es a balazos o a puñetazos, pues lo aprendí, pero lo aprendí mal. Entonces, que se aprenda o no se aprenda, no, se aprende. Otra cosa es que se aprenda bien. Y de pronto también tiene que ver mucho las maneras de cómo se aprende. O sea, Por supuesto. es que en la escuela a veces, muchas veces se invalida que una persona por una característica pueda o no aprender. Como que al simple ojo uno dice, este como que es difícil para que aprenda. Pero de pronto ahí es cuando pues es interesante conocer un poco cómo aprende, cómo todos estamos dotados o tenemos la capacidad de aprender, pero sobre todo cómo la escuela debe pensar en cómo tener múltiples formas, como por tocar un poco ese tema, de enseñar. Claro, pero es que de nuevo eso ocurre porque está la dicotomía entre el discurso de la diversidad y la práctica de la homogeneidad. Porque como la práctica es que todos tienen que aprender lo mismo y de la misma manera, entonces el que no aprende igual, las mismas cosas, al mismo ritmo y de la misma manera, ese fracasa, ¿sí? Comillas, fracasa, porque esa es la manera como se vive. Y eso, por supuesto, es lo que está mal. ¿Y cómo hace el cerebro para aprender? Pues el cerebro lo que hace es un truco muy curioso. Y es que el cerebro lo único que sabe hacer es construir huellas. Nada más. Cuando yo escribo, lo que pasa es que alguna vez mi cerebro construyó la huella con la que se escribe. Y cuando yo actualizo esa huella, pues yo escribo. Cuando yo camino, alguna vez mi cerebro construyó la huella con la que se camina. Yo no nací caminando. Y cuando yo actualizo esa huella, pues yo camino. Cuando prendo un computador, cuando prendo el carro, cuando me meto a la cocina a cocinar, cuando cualquier cosa, construí huellas en algún momento y cuando actualizo esas huellas, pues entonces yo hago esa X cosa. Cuando hablo, igual, alguna vez mi cerebro construyó la huella con la que se habla y cuando actualizo esa huella, pues yo hablo. Pero ojo, hablo en español, no hablo en polaco. ¿Y por qué no hablo en polaco? Pues no hablo en polaco porque cuando mi cerebro estaba construyendo esa huella de aprender, los insumos que el entorno le entregó a mi cerebro para esa construcción
fueron insumos en español, no en polaco. Esto lo entiende cualquiera, no se necesita explicar. Pero lo que sí hay que visibilizar son las consecuencias de esa afirmación. Porque es que eso lo que implica es que el cerebro se construye día con día. El cerebro no está construido al nacimiento, se construye todos los días. Y ese es un elemento absolutamente central en este tema que estamos discutiendo. El cerebro no nace construido, el cerebro se construye todos los días. Y se construye a merced de las influencias medioambientales. Y entonces, en la neuropsicología, esa construcción de huellas se denomina engrama. Y la definición de engrama empieza con la frase, adquirido en el curso de experiencias sucesivas. Y así es como se aprende. Entonces, yo nací X día, y a partir de ahí empiezo a tener experiencias de todo tipo. Y esas experiencias, repetidas una y otra vez, adquirido en el curso de experiencias sucesivas, van labrando, en la neurología llamamos a eso plasticidad neuronal, van labrando una huella, y esa huella se va consolidando cada vez más. Ese hablar de la pedagogía de la vida cotidiana, ese hablar de lo que aprende el niño en su hogar, en su casa, de hablar de alguna otra manera de que cuando llega a la escuela no es un desierto vacío, No. sino que ya trae muchísimas cosas dentro de esa diversidad y el contexto, en tanto que sea rico o sea pobre, en tanto que le pueda aportar o no, eso lo tiene que recoger la escuela. Pero absolutamente. Nosotros distinguimos, desde Juan Ascuaga, mi maestro, dos entornos o ecosistemas de aprendizaje. Lo que llamamos aprendizaje fisiológico y lo que llamamos aprendizaje pedagógico. Aprendizaje fisiológico es ese que estás narrando. Se da silvestre, por el hecho de existir, por el hecho de estar ahí, por el hecho de recibir experiencias. Asumamos que en este instante aquí aparecen dos niños, y esos dos niños nunca se han subido a un árbol, y empiezan a hacer cositas, ¿sí? Y cositas, y cositas, y cositas. Y gradualmente van ganando maestría en eso, ¿sí? ¿Quién les enseñó eso? Nadie. ¿Quién programó eso? Nadie. Simplemente la cotidianidad, la experiencia cotidiana fue generando ese aprendizaje. Alguna vez aparece un extraño y ese extraño se abroga el derecho de decidir a qué hora se aprende, con qué se aprende, cómo se aprende. ¿Y quién es ese extraño? Pues la escuela. Y aparece entonces el aprendizaje pedagógico, que por lo mismo es regulado, ¿sí? Es organizado, es sistematizado y por lo tanto ya no genera aprendizajes implícitos, sino aprendizajes explícitos. Y entonces distinguimos dos contextos, dos nichos ecológicos, el aprendizaje fisiológico y el aprendizaje pedagógico, que a su vez dan lugar a aprendizajes implícitos y aprendizajes explícitos. Entonces, en relación a tu pregunta, lo que cada vez sabemos más es que los aprendizajes más potentes son los aprendizajes fisiológicos. Esos son los más importantes. Entonces, como tú dices, no es que llegue un libro en blanco. No. Llega un niño con una enorme cantidad de cosas. Desafortunadamente nosotros creemos que el aprendizaje fisiológico es exclusivo o de alguna otra manera de todos los entornos o sectores fuera de la escuela, fuera del aula de clase o fuera del patio de recreo. Y que ya cuando llega a la escuela tiene como otra categoría y sería como el aprendizaje pedagógico. Pero de qué manera o hasta qué punto o deberíamos de alguna otra manera romper esas fronteras y que la escuela trabaje los dos aprendizajes, ¿sí? Los dos tipos de aprendizaje, que haga una mezcla perfecta, que sería el arte de la enseñanza, entre lo fisiológico y lo pedagógico, ¿no? Lo has definido muy bien. Probablemente ese debería ser el arte de la enseñanza. Sí, creo que sí. Por supuesto que la pedagogía tiene que tomar en cuenta los aprendizajes fisiológicos. Por un lado, para el cómo aprenden los niños, pero también para el qué aprenden los niños. Y ahí es donde viene ese debate que llevamos décadas en él. ¿Qué es lo que tienen que aprender los niños? Los niños deben aprender contenidos
en otras palabras, materias, en otras palabras, temas, cuánto es la tabla de multiplicar, cuándo fue la batalla de Boyacá, cómo se llamaron los generales, cuáles son los ríos de Colombia, etcétera, 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 temas, contenidos y tal. O los niños más bien deben apropiarse de habilidades, de actitudes, de aptitudes que van a necesitar para hoy y para mañana. Y lo que parecería, para la vida, por supuesto, y lo que parecería cada vez más claro es que es lo segundo, es que no tiene ningún sentido llenarles la cabeza de contenidos. Contenidos que hoy son y mañana no, porque el mundo va cambiando a unas velocidades enormes, esto no es una frase de cajón, esto lo sabemos todos. Y lo que anteriormente pudo ser importante, hoy no lo tiene, o no tiene absolutamente ninguna importancia. En cambio, lo que sí tiene sentido, lo que sí perdura, lo que sí será una herramienta para la vida, es la construcción de actitudes, de aptitudes, de habilidades, el saber hacer, el saber ser, el saber conocer, el saber coexistir. Y la mayoría de esas cosas pasan por el aprendizaje fisiológico. En otras palabras, te voy a poner un ejemplo concreto, pero en blanco y negro. ¿Sabes qué ejemplo concreto? Ética. Hay dos formas de que un sujeto se apropie de la ética, entre comillas. Una posibilidad es que a ti te den clase de ética en segundo grado y en sexto grado y en octavo grado y en décimo y luego en la universidad y etcétera, etcétera. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que tú vivas en un entorno absolutamente ético. Un entorno que viva, que vivencie, que lo que hay que hacerlo. Y lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Entonces, volvamos a tu pregunta. ¿Cuáles son las interacciones entre un aprendizaje explícito y un aprendizaje implícito? ¿Cómo capitalizamos un aprendizaje fisiológico para que los niños aprendan algo? Sobre este ejemplo de la ética, hablemos de habilidades. Aprendamos a coexistir, aprendamos a tramitar diferencias, aprendamos a tener metacognición. ¿Cómo es que yo entiendo que yo sí aprendí o cómo es que yo entiendo que no lo he aprendido? El darse cuenta, ¿sí? Si yo me doy cuenta que no aprendí, entonces ¿yo qué tengo que hacer? ¿Y cómo tramito eso? Y eso requiere, eso que tú has definido muy bien, como el arte de la pedagogía. Una simbiosis maravillosa entre ese aprendizaje fisiológico y ese aprendizaje pedagógico. Entre ese aprendizaje implícito, capitalizado inteligentemente por el maestro, y ese aprendizaje explícito en donde un maestro que tiene mirada de futuro, que sabe para dónde va el niño, organiza y sistematiza las cosas para que ese niño las aprenda. Sí, sin lugar a dudas. Pero por supuesto, entendiendo perfectamente que Pedro es Pedro y María es María y José es José y son diversos. Porque no tiene ningún sentido exigirle a ese sujeto, a este sujeto que está acá, a este sujeto, que sea esto. Porque este sujeto no es eso. Y ambos son necesarios en este entorno. Son diversos. Pero finalmente eso no es lo que nos lleva un poco... Es difícil de pronto el darse cuenta de todas estas cosas, como que le genera una impotencia a uno, porque nosotros todos somos militantes y somos productos de un sistema educativo que está privilegiando muchas veces la normalidad. ¿Qué es esa necesidad de hablar de lo normal y de lo anormal? Ustedes que están en un sector tan privilegiado y tan fuerte como es la medicina, de alguna otra manera, o el sector médico, ¿nos podrían ayudar a derribar esa dicotomía de la normalidad y la normalidad? Ay, me la puso muy difícil, porque si hay alguna víctima grande de esos imaginarios de normalidad, es el sector salud, por desgracia. Eso es una historia muy larga. La genética transita por unos caminos de diversidad impresionantes, hasta lo que hoy llamamos la epigenética, en donde en la epigenética entendemos que el entorno modifica las señales de la genética, ¿sí? Entonces, cuando tú conjugas el hecho de que la genética dentro de uno mismo está sujeta a las variaciones del ambiente y de la experiencia, con el hecho de que desde la plasticidad el cerebro se construye día con día a merced de estas experiencias medioambientales,
el único resultado posible es la diversidad. Y entonces tenemos nosotros desde el sector salud que hacer un cambio radical de chip, transitar el camino de la neurobiología de la norma a la neurobiología de la diversidad. En eso estamos, pero estamos unos más, otros menos, y ese camino todavía está lejos de ser consolidado. ¿Cuál es el problema? Que como somos una especie de altar, la comunidad voltea a mirar hacia nosotros en busca de directrices, pues entonces la comunidad recibe diversas señales y dependiendo a qué altar miren, pues podrá recibir una información de una mayor fundamentación de la diversidad y sus consecuencias, o podrá recibir una mirada de una mayor fundamentación de la norma y sus consecuencias, ¿sí? Y eso es lo que en muchas ocasiones frena a otros sectores de la sociedad, entre ellos el sector pedagógico, a avanzar todo lo que debiera avanzar. Me sueño con que ese tránsito se haga de la mejor manera y de la manera más expedita para que no solamente nosotros desde la salud seamos capaces de incorporar este conocimiento de la diversidad, sino que seamos capaces de transmitirlo a los otros sectores para que entonces lo puedan utilizar eficientemente. Eso está ocurriendo, eso no es un sueño de futuro, sí está ocurriendo desde ya, pero ciertamente con unos más, otros menos. Pues doctor, lo invito a que sigamos transitando como en esta diversidad, en este caso muy natural que estamos viendo acá, y es un poco, yo a veces digo, y creo que es muy atrevido, porque no tendríamos que estar jugando, ahora seguramente entramos de pronto a hablar un poco más sobre esa relación entre el sector educativo y el sector salud, como para aterrizarlo un poquito más a lo que pasa en las instituciones educativas. Pero yo siempre he dicho que la escuela, de una manera muy terca y a veces muy atrevida, se ha dedicado en sus entornos y en sus rutinas a derribar diagnósticos médicos. A veces, y digamos que lo ha hecho sin culpa, por decirlo así, porque lo ha hecho con ese aprendizaje fisiológico, con ese contexto enriquecido, y es cuando llegan las madres de familia y nos dicen, el diagnóstico de mi hijo es este y este y este, y mi hijo no, el médico me dijo que no iba a lograr esto y esto y esto. Y vamos 2 o 3 años más adelante y estamos allá en una tarima celebrando, entregando un cartón y diciendo, la madre con lágrimas en los ojos diciendo, yo nunca me imaginé. ¿Por qué? Por eso mismo de los altares que dice el doctor Eslava. Porque yo pienso que sí debe haber un puente de unión y un contacto muy determinado, muy benéfico para todos entre salud y educación. Sin duda. El punto de partida es uno, y yo no me canso de repetirlo en todos los sitios que sea necesario, que el punto de partida es la buena fe. O sea, ninguno tiene intención de dañar, ¿sí? Ni el maestro cuando derriba ese diagnóstico, ni el sector salud cuando presenta ese diagnóstico, ni los padres cuando detrás de ese diagnóstico instrumentan tal. Nadie tiene intención de dañar, todo el mundo lo hace de buena fe y yo quiero empezar por hacer eso explícito. Esto no es una triangulación de culpas ni cosa por el estilo. Pero lo que sí hay que decir congruente con lo que te acababa de comentar es que venimos de una historia y esa historia entonces hace que en esa interacción, en esa interlocución salud-educación, se hayan colado, se hayan inmiscuido imaginarios que yo creo equivocados. Y entonces un poco el sector pedagógico como que dice, el oficio mío es enseñar. Entonces, usted sector salud, no me diga cómo enseño, usted simplemente deme el diagnóstico de qué tiene el niño y cuál es el tratamiento, por un lado. A su vez, sector salud dice, lo que yo sé hacer, y lo sé hacer bien, es producir diagnósticos, decidir cuándo hay una anomalía y yo le entrego a usted esos diagnósticos. Y más o menos sobre ese imaginario es que se han tramitado en líneas generales las interacciones entre salud y educación. ¿Eso a dónde conduce? No conduce a ninguna parte. Y te pongo un ejemplo concreto. Pablo Pineda tiene síndrome de Down. Es maestro, es profesor, licenciado. Después tiene una maestría en pedagogía por la Universidad de Murcia, en España. Después es actor de cine. Y luego es interlocutor de ministros de educación, rectores, etcétera, etcétera. Pocas mentes tan brillantes como las de Pablo Pineda.
Pues ese es Pablo Pineda, que no tiene ninguna discapacidad cognitiva y es una mente brillante. Pero hay otro niño con síndrome de Down que sí tiene compromiso cognitivo, de mayor grado. Habrá otro que lo tiene de menor grado. Habrá uno que tal vez no tenga mayor compromiso cognitivo, pero sí en los aspectos emocionales, en los aspectos relacionales. En fin, síndrome de Down es todo un universo que va desde un compromiso muy importante en lo cognitivo o en lo comportamental hasta un personaje tan brillante como Pablo Pineda. Entonces, de vuelta a la pregunta, ¿sí? Ese diagnóstico de síndrome de Down, ¿qué le dice al maestro? ¿Para qué le sirve? ¿En qué cambia su práctica? ¿En qué beneficia al niño? En nada. Pero desafortunadamente seguimos pegados en que la interrelación entre salud y educación debe ser producir diagnósticos e instrumentar tratamientos en vez de servir de un apoyo eficiente desde el sector salud al maestro para que el maestro pueda instrumentar de mejor manera su práctica pedagógica. Doctor Eslava, este ejemplo de Pablo Pineda y todo esto del síndrome de Down nos da y nos empieza a dar ciertos claros en el bosque, como se dice desde la filosofía. Algunas cosas que de pronto ya empezamos a encontrar, como este copito que me encontré aquí suspendido, que uno no sabe por qué está suspendido, pero existe y cualquiera diría que es magia. Pero estamos viendo claridades en la diversidad, no en lo normal. Y qué bueno cuando venimos del bosque y nos sorprendemos, y qué malo cuando vamos a la escuela y no nos sorprendemos con la diversidad. Entonces, ahora que estamos viendo claridades entre el sector educación y el sector salud, ¿por qué no vamos aquí al Claro del Bosque y nos sentamos específicamente a hablar sobre eso que todo el mundo llama educación inclusiva? Claro, te lo quiero poner con una analogía, con un ejemplo muy concreto que de pronto todos podemos entender de mejor manera. Asumamos un niño que tiene 12 años, está en un quinto grado, cuarto grado, un niño común y corriente, en una escuela común y corriente. Y yo a ese niño le digo, oye, tú tienes 9 naranjas, cada uno de tus padres te da una cantidad de naranjas igual al que tú originalmente tenías. Luego tú le das 7 naranjas a tu hermano y lo que te sobra lo repartes conmigo, la mitad es para ti, la mitad es para mí. ¿A mí cuántas naranjas me tocan? Y yo le pido a ustedes que están allá escuchándonos que contesten esa pregunta, ¿a mí cuántas naranjas me tocan? Y desde la virtualidad ya creo saber que un cierto grupo de ustedes ya tiene la respuesta. Me imagino, por ahí un 20 o 25%. ¿Cuál es la respuesta? 10. Entonces, algún grupo de ustedes ya tiene la respuesta. Perfecto. Y otro grupo no la tenía, pero en este momento cuando yo digo 10, entonces sacan la cuenta. Eran 9 por 3, 27, menos 7, 20, dividido por 2, 10. Claro, eran 10 en este momento. Pero habrá otro grupo de ustedes que esta noche, todavía a la 1 de la mañana, van a estar, ¿cómo es que era? A ver uno, ¿cómo era que estaba? ¿Por qué? Porque todos somos diversos, no solo los niños. Entonces, habrá un sujeto que tiene una maravillosa memoria operativa verbal. Y entonces esa persona lo entendió así. Y ya tuvo la respuesta de inmediato. Habrá otra persona que tiene una memoria operativa verbal promedio, común y corriente. Entonces se demoró un poquito, hizo sus transformaciones y cuando ve el resultado ya las tiene. Y habrá otro de ustedes que tiene una memoria operativa verbal más discreta. Y ese esta noche todavía estará tratando de encontrar cuáles son esas relaciones. Pregunta, ¿ese de usted que tiene esa situación, usted es enfermo? ¿Usted necesita un diagnóstico? ¿Usted necesita una intervención terapéutica? ¿O usted simple y sencillamente es parte de la maravillosa diversidad de la especie humana? Bueno, lo mismo le pasa a los niños. Pero ese es el problema cuando el maestro no reconoce la diversidad. Cuando creemos que todos los niños tienen la misma memoria operativa verbal y no la tienen. Los niños tienen diversas memorias operativas verbales y eso tiene consecuencias para el aprendizaje, para la rutina, para la manera como se instrumenta el currículo, para las didácticas, para la manera como se evalúa, para todas estas cosas y con frecuencia no se hace. ¿Y qué es lo que dice el maestro de ese niño que tiene esa pobre memoria operativa verbal? ¿Ustedes creen que ese maestro diría que ese niño tiene una pobre memoria operativa verbal? No. Ese maestro dice que el niño no sabe matemáticas. ¿Es eso cierto? No. Si ustedes le entregan a ese niño ese mismo problema escrito, ¿qué hace el niño? A ver, yo tenía 9. Cada uno me entregó una cantidad igual, 9 por 3, 27.
Luego le di 7 a mi hermana, menos 7 son 20. Luego lo partí contigo, dividido por 2 son 10. ¿Sabe matemática? Sí, sabe matemática. ¿Qué es lo que le pasa? Que tiene una memoria operativa verbal un poco más discreta. Eso es todo. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería la relación ideal entre el sector salud y el sector educación? Que ese maestro detecta que ese niño tiene dificultades en estos contextos. Y ese hecho lo desborda, él no tiene las herramientas para eso y no tiene por qué tenerlas. Y entonces le pregunta al sector salud, oiga, ¿qué le puede estar pasando a este niño? Y el sector salud, con su saber, evalúa esto y ¿qué encuentra? Que ese niño tiene una memoria operativa verbal discreta. ¿Y qué hace el sector salud? Le informa eso al maestro. De una manera tan simple como en este momento tú y yo. Oye, tu alumno José, ese tiene una pobre memoria operativa verbal. Y no más. Y ya con eso, tú sabes qué hacer. No necesitas ninguna terapia. No necesitas llevarlo a ninguna parte, nada de nada. Tú como maestro sabes perfectamente bien que si ese niño tiene una memoria operativa verbal más discreta, pues entonces vas a darle tiempos distintos, vas a manejar las cosas de diferente manera. Y ahora en el confinamiento, por ejemplo, ese niño en actividades sincrónicas, terrible. En actividades asincrónicas, menos problema. ¿Por qué? Porque puede volver sobre su material sin ninguna dificultad. Entonces, de vuelta a tu pregunta sobre la claridad. ¿Cómo me sueño yo esa interlocución salud-pedagogía? Me la sueño no en función de diagnósticos y tratamientos y encasillamientos, no. Me la sueño en función de un diálogo constructivo, en donde un saber interroga al otro saber, y ese otro saber que lo tiene le participa al otro de qué es lo que puede estar pasando para que ese otro saber instrumente las cosas de la mejor manera con ese niño y consiga de ese niño la mejor versión de sí mismo. Ese es mi sueño. Porque yo era un muchachito de 8 años o 9 años que perdía toda motivación y no tenía interés en seguir el curso de esta clase. Pero ¿saben qué? Ahí estaba el profe, con su poder. Y él me obligaba a mantenerme pegado de lo que fuera la temática, porque su poder se lo permitía. ¿Quieren saber algo? Ahora, con el confinamiento, con frente solamente a una pantalla, sin el maestro ahí, ese poder del maestro desapareció. O si se quiere, se difuminó. Y entonces, en la educación actual de la pandemia y de la pospandemia, la motivación va a volver a ocupar un sitio de honor. Ya no como una palabra hueca, ya no como un saludo a la bandera, sino como una realidad concreta del sí o sí en el aula. Vamos a tener que volver a ser capaces de retomar la motivación. Muchos maestros lo han logrado. Y en estos tiempos de confinamiento muchos maestros han hecho milagros para conseguir que sus niños tengan la motivación apropiada para mantenerse ahí. Otros no. Y esos niños han padecido una enorme tragedia. Y esa motivación en letras de oro va a llevar a otra palabra fundamental en el entorno educativo, que es ¿cuál? La autonomía. Doctor la pandemia es algo que definitivamente nos convoca para hablar en estos momentos y sobre todo en el sector educativo. Y estoy hablando en el aula de clase, que ya no es el aula de clase, ya es el aula virtual de clase, y sí hay aula virtual, ¿no? Pero ya entramos a hablar de pandemia, algo que en este momento nos interesa mucho conversar con usted. Pero si usted me lo permite y con todo respeto, usted me invitó a un café. ¡Ay! Entonces